¿Aló, me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. ¿Sí me escuchan, no? Hola. Sí, sí se le escucha. ¿Se me escucha a mí? Eh, vamos a iniciar, ¿ya? Empezamos conectando sus demás compañeros. Me voy a poner en pantalla, compartir este archivo de acá. Perfecto, listo. Vamos a ver el tema de los laudos y el tema también de la adopción de decisiones y la ejecución de los laudos. ¿Ya? Una de las cosas que podemos ver un poco el tema de los laudos arbitrales. Esto está en función muchas veces de las decisiones que toman los árbitros, ¿no? Ustedes saben que el laudo arbitral es específicamente el documento en el cual los árbitros se pronuncian, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se manifiestan estos laudos arbitrales por parte de un árbitro o del tribunal arbitral. ¿Ya? Lo primero que nos muestra acá, nos dice acá, es la adopción de decisiones. Nos habla en la ley de arbitraje, supongamos que en el artículo 52, dice, ¿no? Por la regla por mayoría, ¿no? Dice, el tribunal arbitral funciona con la concurrencia de la mayoría de los árbitros, así es, ¿no? Tantos árbitros se han formado como tribunal arbitral, ¿no? Habíamos mencionado que pueden ser uno, pueden ser tres, pueden ser cinco árbitros, ¿no? Va a depender mucho de la conformación de los árbitros, ¿verdad? Dice, toda decisión se adoptará por mayoría, así es, ¿no? Toda decisión se adopta por mayoría, salvo que las partes hubiesen dispuesto algo distinto, ¿sí, no? Salvo que las partes hayan dispuesto algo distinto, si no hubiese mayoría, la decisión será tomada por el presidente. Así es. Entonces, el pronunciamiento del laudo arbitral está en función de la mayoría de los árbitros, que están obligados a pronunciarse, ¿no? Pero aquí hay una excepción, ¿no? Dice acá, salvo que las partes hubiesen dispuesto algo distinto. Seguimos con la idea de que se podría haber pactado en el convenio arbitral de repente una forma distinta en la cual los árbitros decidan, ¿no? Si no hubiese mayoría, dice la decisión se tomará por el presidente, ¿no? Si estamos hablando de frente de un tribunal arbitral, por ejemplo, estamos hablando de tres árbitros, o sea, y uno de ellos va a ser el presidente del tribunal arbitral, ¿verdad? Salvo, dice acá, que las partes lo hayan dispuesto en una forma muy distinta, nada más. ¿Ya? ¿Cómo una forma muy distinta? Supongamos que ellos se hayan convenido o acordado que el laudo arbitral solamente sea resuelto o decidido por el presidente del tribunal arbitral, nada más, ¿no? O sea, o que no se requiera la firma de todos los árbitros para tomar decisiones, ¿ya? Es un aspecto en el cual debemos nosotros también manejar, ¿no? Frente a la opción de decisiones, a la toma de decisiones. Lo otro es con respecto al tema de la obligación y la presunción que se debe considerar al momento de tomar decisiones. Dice el artículo 52 del decreto legislativo 1071. Dice, los árbitros tienen la obligación de votar en todas las decisiones, así es. Si votan a favor, votan en contra, pero están obligados a pronunciarse. Ya están obligados a pronunciarse. Si no lo hacen, se considera que se adhieren a la decisión en mayoría o a la del presidente según corresponda. ¿Ya? O la del presidente según corresponda. ¿Ya? Ese es un aspecto fundamental. ¿De acuerdo? Es un aspecto fundamental. ¿Quién más dice acá? O la decisión de la mayoría o a la del presidente según corresponda. Los árbitros tienen la obligación de votar en todas las decisiones.
Si no lo hacen, se consideran que se adhieren a la decisión en mayoría o a la, dice, del presidente según corresponde. Este es un aspecto fundamental. ¿De acuerdo? Escuchen, ¿ah? Los árbitros tienen la obligación de votar en todas las decisiones. O sea, si supongamos que han sido 3 materias o 3 pretensiones sometidas al arbitraje, los árbitros deben pronunciarse de todas ellas, de todas. O sea, no pueden dejar de laudar eh, sobre una pretensión, o no pueden aislar una pretensión. Si han sido 3 pretensiones solicitadas al arbitraje, tienen que pronunciarse por las 3 pretensiones. ¿Ya? Ninguna pretensión se queda en el aire. Ninguna. Dice, y si no lo hacen, se considera que se adhieren a la decisión en mayoría. Supongamos que uno de los árbitros no vota, ¿no? No vota. Entonces, esa persona que no ha votado, ese árbitro que no ha votado, ¿no? Se considera que se adhiere a las decisiones de los demás árbitros que sí han votado. O, caso contrario, a la del presidente, según corresponde. ¿No? Caso contrario, a la del presidente, según corresponde. ¿Bueno? Vamos a ver. Vamos a ver. Sigamos. Otro punto muy importante es, como menciona acá, Sí, sí. otro punto muy importante también que debemos considerar es con respecto a esto acá. Decisiones de mero trámite. Dice, salvo acuerdo en contrario de las partes o de los árbitros, el presidente podrá decidir por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso de las decisiones arbitrales. Así es. Supongamos que dentro del proceso arbitral, por ahí se encuentra paralizado, ¿no? O de repente falta un documento que se tiene que impulsar, ¿no? El presidente puede decidir o puede ordenar que se continúe con la tramitación, tratando de impulsar las actuaciones arbitrales. ¿Ok? Pero esta función del presidente no mella a los demás miembros del tribunal arbitral, no mella en absoluto. ¿De acuerdo? Salvo normal el acuerdo entre las partes. Si ustedes se han percatado cuando siempre hemos hablado salvo acuerdo entre las partes, ¿qué es lo que te quiere decir? Entonces, como primera opción, siempre va a ser el convenio arbitral, lo que las partes han podido establecer con respecto a la forma como se van a adoptar las decisiones, a la forma como el tribunal va a votar, al lugar donde el tribunal o el árbitro tiene que pronunciarse, ¿verdad? La forma del laudo arbitral también está de acuerdo a las partes o, caso contrario, al reglamento del centro de arbitraje o al tribunal arbitral. Vean ustedes esa forma, esa figura, ¿ya? Ojo, que no lo digo yo, sino que también está establecido en el decreto legislativo 1071, la ley de arbitraje, ¿ya? Por eso siempre menciona acá, salvo acuerdo con todas las partes o de los árbitros. El presidente podrá decidir por sí solo cuestiones de organización, tramitación e impulso de las actuaciones arbitrales. Sigamos. Caso de un árbitro renuente, artículo 30 del decreto legislativo 1071, ¿no? Con respecto a la remoción, un árbitro renuente, o sea, un árbitro que no quiere pronunciarse. Dice, si alguno de los árbitros rehúsa participar, ¿no? Si alguno de los árbitros rehúsa a participar en las actuaciones o está reiteradamente ausente en las deliberaciones del tribunal arbitral, los otros árbitros, Carlos, los otros árbitros dicen, miren, una vez que hayan comunicado dicha situación a las partes, o sea, los árbitros comunican a las partes de que hay un árbitro renuente, ¿no? Que le está haciendo larga, como se dice, ¿no? Que no quiere pronunciarse, no participa, no delibera, ¿no? Dice,
y el árbitro renuente están facultados para continuar con el arbitraje y dictar cualquier decisión o laudo. Claro. ¿Por qué? Porque las actuaciones arbitrales, el proceso arbitral, no se puede detener por la culpa de un árbitro, que es el árbitro renuente, ¿no? Pero para que los demás árbitros puedan continuar las actuaciones arbitrales o el proceso arbitral, ¿ya? Tienen que comunicar a las partes y también tienen que notificar al árbitro. Por favor, apaguen sus micrófonos. Por favor, apaguen sus micrófonos. Por favor, cuando ingresen, apaguen su micrófono porque estoy grabando, ¿ya? Entonces, este es un aspecto fundamental. Dice que están facultados para continuar con el arbitraje y dictar cualquier decisión o laudo. Así es, ¿no? Pero esto no se hace en un libre albedrío, sino que el resto de los árbitros comunican a las partes y también notifican a ese árbitro renuente, ese árbitro que no quiere participar, ese árbitro que es ausente en las deliberaciones. O sea, si aún a pesar, ¿no?, que se ha comunicado a las partes y ese árbitro renuente continúa con su forma de poder comportarse en el proceso arbitral, dice, los árbitros están facultados para continuar con el arbitraje y dictar cualquier decisión o laudo. No obstante, la falta de participación del árbitro renuente, salvo acuerdo distinto de las partes o el reglamento arbitral aplicable, que, claro, salvo nomás que el pacto, que el convenio arbitral diga lo contrario, ¿no? O de repente el reglamento arbitral. Aquí cuando habla del reglamento arbitral, recuerden ustedes, está hablando del reglamento del centro de arbitraje. ¿Ya? Está hablando del centro de arbitraje. ¿Ya? En la determinación de si se continúa con el arbitraje, los otros árbitros deberán tomar en cuenta el estado de las actuaciones arbitrales, las razones expresadas por el árbitro renuente para no participar y cualesquiera otras circunstancias del caso que sean apropiadas. Claro, porque el proceso arbitral no se puede tener por la culpa de un árbitro, reitero, ¿no? Esto va a continuar, se va a notificar a las partes, a ponerles en aviso que, por si acaso, que hay un árbitro en la cual se ha conformado que participa como tribunal arbitral, es renuente, no participa, y también notificamos a ese árbitro renuente si va a continuar o no va a continuar, o qué decisión está tomando, si se aparta del proceso arbitral para convocar o sustituir a otro árbitro, ¿de acuerdo? Eso no va a impedir que se continúe con el proceso arbitral, ¿ya? Recuerden, el arbitraje, al ser un mecanismo, ¿ya?, heterocompositivo, ¿no?, donde la fórmula siempre es que el convenio arbitral lo establezca o el reglamento del centro de arbitraje o los árbitros o el árbitro tome decisiones para que el proceso arbitral continúe y se adopten decisiones, ¿no?, para de repente finiquitar una etapa del arbitraje o laudar o tomar decisiones, laudar en el arbitraje. Pero por ningún motivo, escuchen, por ningún motivo, así te revisen la norma, se debe paralizar el arbitraje por la culpa de un árbitro, salvo que decían sustituir a ese árbitro. Claro, porque si ese árbitro renuente decide, supongamos, apartarse de ese proceso o decide ya no continuar con ese proceso arbitral, entonces habría que sustituir a ese árbitro, ¿no? ¿Y quiénes son las personas que van a sustituir ese árbitro? Se va a aplicar la misma fórmula para específicamente nombrar los árbitros, ¿no? ¿Recuerdan ustedes en el caso del nombramiento del árbitro? Las partes en el proceso arbitral nombraban cada uno un árbitro, ¿verdad? Y ese árbitro de cada uno
nombraban a un tercero, que era el presidente del tribunal arbitral. ¿De acuerdo? Entonces, esa misma forma como se ha llevado el nombramiento de los árbitros, también se va a dar para sustituir a un árbitro renuente o un árbitro que decide apartarse del proceso arbitral. ¿Bueno? Estamos en esto lo menciona el artículo 30, con respecto a la remoción. Si en cualquier momento, dicen, mira, los otros árbitros deciden no continuar con el arbitraje sin la participación del árbitro renuente, claro, porque también podríamos estar frente a la lógica de que los demás árbitros, ¿no? Los demás árbitros, también supongamos que decían ya no continuar porque este árbitro se ha retirado, o sea, las partes se quedarían sin tribunal arbitral, ¿sí o no? ¿Qué dice la norma? ¿No? ¿No? Notificarán su decisión a las partes, así es. En este caso, cualquiera de ellas podrá solicitar a la institución que efectuó el nombramiento o en su defecto a la Cámara de Comercio correspondiente conforme a los incisos D y E del artículo 23, la remoción del árbitro renuente y sustitución conforme al apartado 1 de este artículo. Así es, ¿no? Vean ustedes, o sea, cuando las partes se quedan ya sin tribunal arbitral, porque todos los árbitros nombrados han decidido apartarse del arbitraje, ¿no? Retirarse, ¿no? Deciden no continuar con el arbitraje. Entonces, se tiene que tomar una decisión. Dice que en este caso la institución, o sea, el centro de arbitraje, tendría que nombrar a un árbitro, ¿no? Caso contrario, si tampoco el centro de arbitraje quiere nombrar los árbitros, ingresaría a la Cámara de Comercio correspondiente. Claro, del lugar donde se ha sometido el arbitraje. Pero por ningún momento se debe paralizar el arbitraje, como ustedes ven. O sea, jamás el arbitraje se paraliza por culpa de los árbitros o del tribunal arbitral. ¿Podría paralizarse el arbitraje por culpa de las partes? Sí. Supongamos que las partes deciden transigir antes del pronunciamiento del árbitro o del tribunal arbitral. O sea, que no existe un laudo que ponga fin al conflicto y las partes antes del laudo deciden transigir. O sea, transar, arreglar sus diferencias, ¿no? En ese caso, ya el árbitro o tribunal arbitral ya no puede pronunciarse porque las partes han transigido, han decidido poner su conflicto por ellos mismos. ¿Es viable? Es viable. ¿Qué es lo que tienen que hacer las partes? ¿No? Ingresar o presentar el documento al tribunal arbitral para que el tribunal arbitral vea o revise de cierta forma o analice de cierta forma que lo que las partes han solucionado su conflicto tiene conexidad jurídica con respecto a lo que el tribunal arbitral había iniciado el proceso arbitral. ¿No? Un ejemplo que le puedo dar, ¿no? Vamos a suponer que estamos frente a un proceso arbitral sobre una indemnización de daños y perjuicios. Perfecto. Se activó la indemnización de daños y perjuicios, se trató de cierta forma de buscar una solución pacífica a los daños y perjuicios que ha ocasionado, tanto vamos a poner el agraviado o el beneficiario con el agresor o con el agente de repente que ha ocasionado el daño, decidieron de repente transigir, transar para arreglar este tema de la indemnización. Entonces, por ende, han levantado una transacción extrajudicial. Perfecto, arreglaron sus diferencias por medio de esa transacción, ¿verdad? Entonces, ese documento que también ha habido sido un tema de proceso arbitral y que está de repente en una etapa incipiente o de repente está en una etapa de actuación de medio de prueba. Entonces, ellos deciden decirle al tribunal arbitral, por si acaso, ya hemos arreglado nuestras diferencias por medio de una transacción extrajudicial. Ya no deseamos continuar con el arbitraje. Entonces, lo único que le queda al tribunal arbitral es
terminar el proceso arbitral, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo queda con los pagos? ¿No? ¿Cómo queda con los costos que ha generado este proceso arbitral? ¿No? Entonces, va a depender muchísimo cuánto es el costo que ha generado, por lo menos hasta esta etapa del proceso arbitral, el trabajo que han hecho el tribunal arbitral para tomar la decisión y finiquitar el proceso arbitral por transacción de las partes. Por transacción de las partes. Para que ustedes vean, ¿no? ¿Es viable esta posibilidad? Sí es viable esta posibilidad. El reemplazo del árbitro removido, el árbitro sustituto, artículo 31. Dice, salvo disposición distinta de este decreto legislativo. ¿Qué es la disposición distinta de este decreto legislativo? ¿No? O sea, supongamos que exista de repente una norma o exista de repente en el reglamento del centro de arbitraje o existe de repente un pacto en contrario, o sea, un pacto, un convenio arbitral que lo maneje distinto la forma como van a sustituir un árbitro, ¿no? O a remover un árbitro, ¿no? Lo remuevo y lo sustituyo, ¿no? A falta de acuerdo entre las partes, se sigue el procedimiento inicialmente previsto para el nombramiento del árbitro sustituto. Eso es lo que yo le mencionaba hace un momento dado, ¿no? Claro, reitero, ¿no? Una vez que el proceso de arbitraje se ha iniciado, no puede existir sucesos que puedan menoscabar el proceso arbitral instaurado, iniciado, ¿no? No puede. Sobre todo por culpa de los árbitros o el tribunal arbitral, no se puede. ¿Ya? No se puede. Producida la vacancia, dice de un árbitro, se suspenderán las actuaciones arbitrales hasta que se nombre un árbitro sustituto. Producida la vacancia de un árbitro, se suspenderán las actuaciones arbitrales hasta que se nombre un árbitro sustituto. Así es, ¿no? Claro, se suspende en el corto tiempo, buscando quién puede sustituir a ese árbitro, ¿no? Salvo que las partes decidan continuar con el arbitraje con los árbitros restantes. Miren, ¿ah? Entonces, si las partes tienen premura, tienen prisa, tienen urgencia a que se decida, a que el tribunal decida, las partes pueden proponer al tribunal arbitral o al centro de arbitraje que se continúe nada más el proceso arbitral aún faltando un árbitro. Vean ustedes, aún faltando un árbitro, ¿no? Entonces, por lo tanto, continúen nomás con los árbitros que quedan, ¿no? Con los árbitros restantes o que quedan, ¿verdad? Buscando siempre que se continúe con el proceso de arbitraje hasta que se incorpore el siguiente árbitro, ¿no? Atendiendo las circunstancias del caso, ¿no? Esas facultades lo tienen las partes en el proceso arbitral, ¿no? Si ustedes se han percatado hasta este momento, ciertos detalles, circunstancias que se presentan o piedras en el proceso arbitral que puedan, o circunstancias que puedan menoscabar el trabajo de los árbitros, las partes son personajes activos en el proceso arbitral, ¿no? La idea fundamental es que el proceso arbitral se lleve con total regularidad, ¿no? Y si existiera alguna irregularidad, veamos. Una vez dice reconstituido el tribunal arbitral, las actuaciones
las actuaciones arbitrales continuarán, ¿no? Continuarán. Desde el punto en que se había llegado en el momento en que se suspendieron las actuaciones. ¿Ven ustedes? Si en caso se ha suspendido, ojo, una vez reconstituido el tribunal arbitral, o sea, estamos hablando, cuando habla de la reconstitución del tribunal arbitral, estamos hablando que a partir de ese momento ya el tribunal está completo, ¿no? Está completo. Las actuaciones arbitrales continuarán desde el punto en que se había llegado en el momento en que se suspendieron las actuaciones. Claro. Entonces, tenemos dos hipótesis, ¿verdad? Una hipótesis es específicamente cuando las partes en el proceso arbitral deciden que se continúe el proceso arbitral aún faltando un árbitro. Perfecto, hasta que se nombre el siguiente, hasta que se nombre el árbitro sustituto. Perfecto. O podría darse el caso en una segunda hipótesis de que los árbitros restantes decían suspenderlo hasta que esté conformado con ese árbitro que falta. Por eso en este tercer punto dice, una vez reconstituido el tribunal arbitral, las actuaciones arbitrales continuarán desde el punto en que se había llegado en el momento en que se suspendieron las actuaciones. Así es. Porque también podría ser el caso de que el tribunal arbitral o las partes decían, no, mejor suspendemos hasta que se conforme el tercero renuente y sustituirlo o el que ha sido removido, ¿no? Para que ingrese y se continúe con el proceso arbitral. ¿Es viable? Sí, es totalmente viable. ¿Ya? Sin embargo, en caso de sustitución de un árbitro único o del presidente del tribunal arbitral, estos deciden a su entera discreción. Claro, si es un árbitro único, vamos a suponer que estamos sobre un único árbitro y este único árbitro es sustituido o removido por causales, indudablemente, que menciona la norma. Por lo tanto, ese único árbitro promovido se paraliza todo el proceso arbitral, ¿verdad? Se paraliza todo el proceso arbitral, ¿no? ¿No? ¿Quién tendría que tomar la decisión? Bueno, quien toma la decisión son las partes, uno. Segundo, el reglamento del centro de arbitraje. Y si el reglamento no lo especifica, vamos a poner en esa hipótesis que el reglamento el reglamento del centro de arbitraje no lo especifica, entonces debo entender que esto lo tiene que sostener la Cámara de Comercio del lugar donde se presente el arbitraje. ¿Ya? No se olviden. Esto decide sin entera discreción si es necesario repetir todos o algunas de las situaciones anteriores. Así es. Claro, este nuevo árbitro, si estamos hablando de un árbitro único, ¿ya? Puede, de cierta forma, decidir que nuevamente el proceso arbitral llegue a foja ceros. O sea, comenzamos de nuevo, ¿no? Pero no lo hace inconsultadamente con las partes, ¿no? Notifica a las partes también de paso, ¿no? Para que las partes también se pronuncien si deciden continuar en el momento o en la fecha en la cual se suspendieron, o caso en contrario, deciden comenzar de foja ceros, o sea, a inicios, ¿no? En caso de la sustitución de cualquier otro árbitro, decide el tribunal arbitral, así es. Entonces, eso es un aspecto muy importante, ¿ya? Es un aspecto muy importante para que ustedes puedan un poco ir hilvanando, ir entendiendo la figura de la adopción de decisiones. Pero recuerden, una vez conformado, nombrado, aceptado el tribunal arbitral o el árbitro, el proceso arbitral se continúa. Las partes tienen la opción siempre, las partes tienen la opción de también tomar decisiones frente a esta forma de llevar a cabo el arbitraje. ¿Ya? No se olviden. Veamos. Ahora pasamos al tema del laudo. Límite temporalización. La controversia debe decidirse y notificarse dentro del proceso establecido por las partes por el reglamento arbitral aplicable o en su defecto por el tribunal arbitral, ¿no? Siempre tiene ese camino, como ustedes ven, ¿no? Las partes
reglamento arbitral aplicable o el tribunal arbitral. Si ninguno de los tres toma decisiones como un límite temporal, claro, porque tampoco se van a pasar toda la vida, pues, ¿sí o no? Tampoco se van a pasar toda la vida para adoptar decisiones, ¿no? Entonces, se tiene que tomar decisiones, salvo nomás que las partes hayan establecido algo distinto, ¿no? Recuerden que el plazo para para que los árbitros lauden, recuerden que también puede establecerse en el convenio arbitral. Si las partes no han pactado en el convenio arbitral el plazo para que el tribunal o el árbitro laude, deben ceñirse a lo que dice el reglamento del centro de arbitraje, ¿no? O, en su defecto, deben deben aceptar la decisión que toma el tribunal arbitral, ¿ya? Recuerden, en la clase anterior, cuando hablamos del proceso arbitral y el plazo, recuerden que también había un artículo, ya había un artículo en la ley de arbitraje que mencionaba que el tribunal arbitral podría ampliar el plazo del proceso arbitral. Estaba en sus facultades, ¿ya? O sea, podría haber plazo, ¿no? De repente para mejor resolver, toma la decisión de ampliar de repente semanas más o meses más, ¿ya? Pero eso está facultado por la propia ley. ¿Es viable? ¿Es posible? Sí es posible. Claro, esto no se habla de un libre albedrío o no se trata tampoco de una suerte arbitraria, que el tribunal arbitral tome decisiones arbitrarias, antojadizas, ¿no? O que tome decisiones de repente porque está de vacaciones o de repente quieren alargar más el proceso. No, 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 no. Cuando el tribunal arbitral toma la decisión de ampliar el plazo del proceso o para laudar, tiene que también estar debidamente motivado. Tiene que estar debidamente motivado y notificar a las partes el por qué el tribunal arbitral ha decidido, ¿ya? El por qué el tribunal arbitral ha decidido ampliar el plazo. ¿De acuerdo? Nunca es un tema arbitrario, nunca. Nunca, recuérdalo, nunca, ¿no? Reitero, siempre las partes van a estar siempre actuando en el proceso arbitral, siempre, siempre. Es muy difícil y poco probable que las partes se alejen del proceso arbitral. No. Como ustedes ven, la ley de arbitraje siempre invoca a las partes, salvo pacto en contrario, salvo lo que establezcan las partes. ¿Se dan cuenta? O sea, siempre hacen llamado a las partes, ¿no? Cuando se habla del procedimiento arbitral, ¿no? Pero se le deja solo al tribunal arbitral solamente para que decida, para que la haga. Ahí sí no es competencia de las partes. Las partes pueden nombrar los árbitros, pueden establecer el idioma, pueden establecer el lugar, pueden establecer la sede, pueden establecer los plazos, pueden establecer la forma como se van a adoptar las decisiones, pueden establecer la forma del laudo, ¿no? Pueden establecer el reemplazo o la remoción de los árbitros. Todo ello puede estar en control de las partes en el proceso arbitral. Pero jamás las partes se van a inmiscuir o van a interferir en la decisión final que toma el árbitro o el tribunal arbitral. Jamás. Entonces, el límite que tienen las partes, una vez que ya está por resolver o por tomar decisiones, hasta ahí acaba el límite de las partes, ¿no? Solamente le compete esperar la decisión que toma el tribunal arbitral o el árbitro único
que va a tener que resolver ese conflicto o esa controversia. Para que ustedes vean, ¿no? ¿Qué es el laudo? Dice, el laudo es la decisión que expide un tribunal arbitral mediante la cual se resuelve una controversia. Perfecto. Si no se interpone un recurso de anulación, adquiere la calidad de cosa juzgada, esto es el mismo valor que una sentencia. O sea, algo que pueda tumbarse un laudo arbitral es el recurso de anulación, ¿verdad? Es un recurso de anulación. Pero este recurso de anulación no se interpone específicamente al mismo centro de arbitraje, sino se interpone específicamente a una sala civil especializada, ¿no? A una sala civil especializada. O sea, sale del fuero del tribunal arbitral y llegamos a una sala especializada quien tenga que resolver la anulación de ese laudo arbitral. Si usted se ha percatado de ese detalle que menciona la norma, es que el proceso arbitral se comportaría como una suerte de primera instancia, porque después quien tendría que anular ese laudo arbitral es una sala especializada en lo civil o en lo comercial, según corresponda a la materia, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? El laudo, dice artículo 59 del decreto legislativo 1071. Todo laudo es definitivo. Todo laudo es inapelable. Todo laudo es de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes. Así es. Claro, hay obligatoriedad de cumplimiento porque fueron las propias partes que decidieron que sea un tercero heterocompositivo quien tome la decisión sobre su conflicto, ¿no? El laudo produce efecto de cosa juzgada, ¿no? El laudo produce efecto de cosa juzgada. Miren, ¿ah? ¿No? Claro, porque al ser un método heterocompositivo, el árbitro también juzga, ¿no? Si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo en la forma y en los plazos establecidos, o en su defecto dentro de los 15 días notificada con el laudo o con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y ejecuciones del laudo, cuando corresponda, la parte interesada podrá pedir la ejecución del laudo a la autoridad judicial competente, salvo que resulte aplicable el acuerdo 67. Escuchen, ¿ah? Salvo que las partes en el convenio arbitral hayan establecido que sea el tribunal arbitral quien ejecute lo laudado, su propio laudo. Salvo. ¿Es posible? Sí es posible, ¿no? O si no las partes lo hayan convenido en el convenio arbitral y mucho menos, escuchen por favor, ¿ah? Si no está establecido en el reglamento del centro de arbitraje, es el juez competente quien tenga que resolver sobre esta ejecución del laudo arbitral, ¿no? Ese es un aspecto importante y fundamental a tomar en cuenta y a considerarlo al momento del cumplimiento del laudo dictado por un tribunal arbitral. ¿De acuerdo? Donde se establecen también los plazos en su ejecución o en su cumplimiento, donde también se va a establecer la forma de cumplimiento, y si esto no lo establece en el laudo arbitral, debemos seguirnos por la ley de arbitraje que en 15 días de notificado debe darse el cumplimiento de dicho laudo. ¿De acuerdo? ¿Que podría haber rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones del laudo? Sí, ¿no? Porque también es un aspecto de forma, como ustedes ven, no tanto de fondo, no tanto de fondo. El fondo se mantiene en statu quo